¿Crees que un estado en Facebook podría decirte por qué presidente debes votar? ¿Puede un tuit decirle a un partido político la predicción de tu voto? En el año 2018 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, y como ya todos sabemos, el ganador fue el actual presidente Iván Duque. Las cuentas de Twitter de los candidatos sirvieron de medio para que sus posibles electores conocieran sus posturas y los candidatos conocieran a los votantes y sus datos. Así es como el Big Data encontró a usuarios con destino. Muchos colombianos, y más para los que están involucrados en el campo de las comunicaciones y publicidad, se llegaron a cuestionar lo siguiente. ¿En qué medida el uso de la Big Data en el campo de la publicidad electoral pudo influenciar las decisiones de voto en los colombianos para las elecciones presidenciales en Colombia del 2018? Es difícil saber con precisión qué factores influyen en las decisiones de voto y más en Colombia, pero se puede hacer un análisis de referentes externos para poder resolver la duda de si influye o no en las decisiones de voto y si realmente se llegó a ver tal fenómeno en Colombia. Para poder dar una respuesta, primero se debe abordar un tema importante, la publicidad electoral. Camila Meneses, una estudiante, nos contará de qué trata. Les hablaré del comportamiento comunicacional de Twitter en las campañas presidenciales de Colombia 2018, caso de Gustavo Petro e Iván Duque. En Colombia y en gran parte del mundo, Twitter cambió la manera de cómo se concibe la comunicación política, convirtiéndose en un medio difusor de contenido político por excelencia, gracias a la capacidad de interacción instantánea que ofrece a los individuos. Twitter funciona como una ventana digital que fomenta el acercamiento entre la ciudadanía, las instituciones gubernamentales y sus representantes y los candidatos en la temporada electoral. Se analizó la comunicación de las cuentas de Twitter de los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque durante la campaña electoral de la presidencia. En estos se analizaron los me gustas, los tweets, los seguidores, las publicaciones más compartidas, como también se identificaron los temas a los que con mayor frecuencia hicieron alusión los candidatos. Y por último, se contrastaron los resultados. La Big Data puede ser considerada un arma de doble filo, dependiendo del conocimiento y el uso que podamos darle. Contamos con publicaciones como Big Data, la revolución de los datos masivos, y Elecciones, medios y publicidad política en América Latina, los claroscuros de su regulación, donde nos va a explicar un poco más el estudiante Juan Camilo. Las distintas redes y plataformas nos brindan el acceso creando perfiles, páginas y canales de comunicación a cambio de cierta información que se proporciona como usuario de N cantidad de estas plataformas virtuales. La misma que es manejada por diferentes personas, empresas y ahora medios cibernéticos con la suficiente inteligencia artificial que nos hacen pensar si todo está relativamente en las condiciones más óptimas y nuestros datos no están frente a algún tipo de riesgo en términos generales. Nos encontramos frente a una de las nuevas estrategias para conocer el mundo. La realidad que estamos viviendo nos muestra que estamos más conectados que nunca. El apego a distintas y nuevas formas de trabajar en conjunto con las nuevas tecnologías. Conocer cuál es el propósito real de las mismas nos hace pensar que nuestras opciones son limitadas. Entre ellas está adaptarse al cambio y no quedarse atrás. La importancia que tendrá el manejo de la información para la correcta toma de decisiones será de vital importancia para delimitar en los siguientes años cómo hacer frente a nuevos cambios. Esto cada vez más cerca. Se abre una nueva brecha de negocio de manera global, una nueva salida al mundo profesional con mucho futuro y un sector propicio al emprendimiento. La cuestión es, ¿nos encontramos listos? Conocer este nuevo medio es de vital importancia y tomarlo a nuestro favor una prioridad, antes de que se convierta en el arma que nos dé retroceso o nos ayude a progresar. La Big Data no solo trata de recoger datos y comunicar, ya que se deben tener en cuenta las leyes que respaldan la protección de datos y el hecho de que en cada país difieren. Como una consecuencia inevitable de la creciente mediatización observada en el desarrollo de las contiendas electorales, la mercadotecnia política, específicamente el uso de la publicidad política televisiva, ha terminado por imponerse como el instrumento fundamental al que se ajustan las estrategias de campaña de los partidos políticos en los países democráticos. Más allá de las modificaciones que la adopción de estas herramientas han provocado en el carácter y desarrollo de las contiendas electorales,
Su irrupción ha generado un debate acerca de su impacto en los procesos electorales. La discusión abarca diversos tópicos. Por una parte, se mantiene vigente la añeja discusión sobre los posibles efectos de la publicidad mediática y su capacidad de influir en la definición del voto de sus audiencias. Aunque en este punto todavía hay quienes reivindican el paradigma lasarfeldiano de los efectos limitados, se han venido imponiendo diversas perspectivas teóricas, como la agenda sitting, el priming y el framing, que ratifican la importancia de los medios en la percepción que las audiencias construyen sobre su entorno. Por otra parte, se insiste que a consecuencia de esta mediatización el debate político se ha degradado. Finalmente, algunos estudiosos han comenzado a plantearse algunas cuestiones relacionadas con la irrupción de la publicidad política mediática. ¿Ha mejorado la calidad comunicacional de los procesos electorales? ¿Ha contribuido a la profundidad del debate político? ¿Ha proporcionado al elector información útil y necesaria para la definición de su voto? Son preguntas cuya preocupación va más allá de la eficiencia del instrumento y se centra en sus efectos sobre el desarrollo de la democracia, específicamente sobre la calidad de la misma. Pero ¿cómo se recolectan los datos? Y aún más importante, ¿cómo se puede comunicar en una sociedad que lleva su celular todo el tiempo? Para esto, el estudiante Alexis nos va a hablar un poco más del tema. Para poder responder a la primera pregunta recurrimos al artículo Big Data en la investigación de las comunicaciones, sus contenidos y descontentos del señor Parks. En esta nos menciona que primero se debe entender que este movimiento de Big Data se ha asociado con el análisis de grandes redes sociales, incluyendo las redes sociales virtuales, la agregación y minería automatizada de datos, la analítica web y móvil, la visualización de grandes conjuntos de datos y el análisis tanto de sentimientos y emociones de lo que se puede categorizar en positivos, neutros y negativos, y análisis de contenido asistido por computadora de conjuntos de datos muy grandes. Todo lo anterior mencionado da como resultado grandes cantidades de datos para así poder interpretarlos y poder tener las debidas conclusiones. Además, las herramientas computacionales mejoran la capacidad de los investigadores para reunir múltiples conjuntos de datos, ya sean en diferentes lugares o recopilados en diferentes momentos. La Big Data es de mucho interés en los estudios sociales, en particular los estudios de la comunicación y medios, ya que gracias a herramientas como Facebook, Twitter, Google y entre otras redes, se recolectan, comercializan y se adquieren datos de estos para poder brindar publicidad personalizada. Para abordar la segunda pregunta abordaremos el artículo Redes sociales, poder y participación ciudadana del señor Ayala. En este debemos entender que en esta sociedad tecnologizada surgen diversas herramientas digitales con fines comunicativos, los cuales se han ido modificando a medida que evoluciona la propia tecnología, aunque en gran medida impulsada por los propios usuarios. Las redes sociales pueden definirse como servicios basados en la web que permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y tanto ver cómo atravesar sus propias listas de conexión como aquellas elaboradas por otros dentro de un sistema. Las características de los movimientos descritos no habrían sido posibles fuera de la cibercultura, pues la alta convocatoria y rápida articulación se produce especialmente gracias a Facebook y Twitter. A pesar de que el correo electrónico mantiene una innegable importancia como medio de comunicación y que WhatsApp se ha convertido en una de las formas más habituales para que las personas se comuniquen entre sí de forma inmediata. Con esto concluir que las redes sociales como Twitter, Facebook, entre otras, pueden ser pilares decisivos a la hora de tomar decisiones de miles de personas y además estas redes son las que congregan estas miles de personas para que temas locales se vuelvan temas de conversaciones globales. Un caso muy conocido es el Brexit, en donde por medio del análisis de millones de tweets lograron definir cuáles eran las posiciones políticas de los ciudadanos y predecir el futuro de las elecciones. Las herramientas usadas aquí fueron Big Data Analytics y Sentiment Analysis. Acercándonos a nuestro continente encontramos otro caso muy conocido, las elecciones de Estados Unidos del 2016, en donde Trump se llevó la victoria. Allí la inteligencia artificial combinada con redes sociales y Big Data permitieron una publicidad política y comercial con una gran eficiencia, llevando a diarios como The New York Times y Observer a culpar a la campaña de corrupción de datos de millones de usuarios en Facebook, caso que llegó a la corte.
Teniendo en cuenta los anteriores ejemplos, no hay que subestimar a Colombia, ya que algo muy parecido pudo suceder en las elecciones presidenciales del 2018. Para nadie es un secreto la cantidad de tweets que tanto Iván Duque como Gustavo Petro lanzaban diariamente, tweets claramente con la intencionalidad de ganar más votos.